Buenos días. Hola a todos. Hoy vamos a llevaros a vivir una experiencia en un resort de 5 estrellas. Vamos a llevaros durante todo un día aquí nuestro, en este hotel que tenemos en medio de la jungla aquí en Playa K, en Riviera Maya. Y empezamos con nada más que el desayuno. Realmente este hotel es un poquito más especial porque tiene muchísima naturaleza dentro, ¿no? En el camino podemos ir encontrándonos con mucha vegetación. Sí, cascadas. Algunos animales también aparecen. Claro que a lo mejor en este momento aparecen, en otro momento no. Claro, puede ser. Esto es el camino diario que tenemos desde nuestra habitación hasta lo que es la parte esta del restaurante. Estamos listos. Esto es mi desayuno de campeones. Y este es el desayuno de supercampeón. Ay. Realmente es una barbaridad la cantidad. Normalmente no como tanta cantidad, pero es que No, es todo claro. tan apetitoso. Y acabas cayendo en el típico fallo, la típica cosa de venir a este tipo de resorts, que es... Pero estás aquí por una semana, estás pagando por esto. Por una semana no se pasa nada si aumentas algunos kilos. Claro, y es que está todo tan bueno. Por ejemplo, si estuviese en casa comería este huevo, lo mismo, y quizá un sándwich o algo así. Queso, por supuesto, siempre como también en casa. Pero no comería, por ejemplo, estas salchichas y este tamal, pero claro, estamos en México, un tamal que no lo tenemos pues disponible nunca, así que vamos a aprovechar este momento aquí y después llegará el momento de hacer dieta cuando volvamos a Estonia. Sí, yo normalmente como avena por las mañanas porque normalmente me siento como no puedo comer nada sólido por la mañana, pero aquí 2 huevos con taco, poco de guacamole, poco de ensalada, así que Esta es nuestra primera comida del día, el desayuno, y buen provecho. Vamos aquí a atacarle a estos platos. y no podemos olvidar de postre ya por la mañana, que en mi caso es un poco de fruta, un churro, un pastel. Y yo exageré un poco para mostraros un poco más de cerca lo que había. No es que me vaya a comer todo, quizás sí. Y también un platanito, pero muchos dulces. Y la verdad es que vamos a comerlo muchísimo por la mañana, pero después seguramente no vamos a almorzar. Sí, Entonces, normalmente no comemos por la vía, no vayas a pensar que esto es desayuno, comida, hacia este ritmo. solo para mostrar que no queda ningún pedazo. Solo tenemos aquí el plátano, la comemos después cuando estemos en la piscina. Hasta luego. Gracias. Qué bonito. Qué lindo. Sí, es una aguililla de Harris. ¿Es aguililla? Aguililla de Harris. Ajá. Sí, la usamos para el control de fauna aviar. Fijaos que aquí en este hotel tienen contratado a un biólogo Sí. que controla todos los animales que hay aquí en el recinto, y hay diferentes empleados. Por ejemplo, este chico que estaba con esa aguililla, ¿no? Que ha dicho que es para controlar la fauna aquí. Entonces me imagino que podrá atacar algún roedor que haya, algún ratón o alguna cosa. Y la tiene por aquí paseando y vuelve a su brazo. En fin, es algo bonitísimo. Sí. Vamos ahora a tomar otro camino para volver hasta nuestra habitación. Sí, porque fijaos, el hotel tiene como un parte, así como una jungla. Podéis ver aquí cuáles son los animales que hay.
Y realmente es un hotel así dentro de una naturaleza increíble. Ajá. Construyeron pues el hotel adaptado al terreno y conservaron, pues como podéis ver aquí, los árboles. Nos han dicho que van a renovar el hotel el próximo año y entonces van también a tener un programa para proteger todos estos animales, para que no haya ningún accidente en el tiempo que estén haciendo pues las remodelaciones y todo eso. Sí, aún no dicen qué es que van a hacer. Fíjate, fíjate. Una lagartija. Aún no dicen qué van a hacer, pero espero que van a remodelar las habitaciones. Sí, es la parte... Son buenos, pero es la parte que es como un poco más... antigua. Antigua, sí. Fijaos cómo ha hecho esta pasarela aquí, en esta zona de jungla. Y... esa cascada bonitísima. Es un proyecto aquí. Hola. Ya estoy con miedo de que alguien me dispare por aquí. Mejor vayan a practicar. Vale, gracias. Tiene muchas actividades. Sí. Ella pasó ahí con un arco, ¿no? Y bueno, hay también disparo, hay muchísimas actividades para hacer. Os queríamos mostrar también que hay aquí una tortuga. Gigante. Y aquí está creo que es un zanate. Ajá. Y ese otro animalillo ahí, que no sé el nombre. Dios mío. Oh, ¿qué te pasa? Pero la tortuga ahora está un poco escondiendo. Vamos a ver si desde el otro lado se ve mejor. Tortuguito. Está un poco así. Está medio dormida, Sí. descansando. Dios mío, qué ruidos hace este pájaro. Como si que tiene algo en la garganta. Quiere que la tortuga despierte. Vamos a intentar pasar por aquí después otra vez, porque el hotel le da comida y tal vez podemos ver la tortuga comiendo. Pero ahora vamos a dirigirnos hacia nuestra habitación y vamos a cambiarnos y vamos a la piscina. Esta piscina casi siempre está vacía Sí. y hacen aquí los entrenamientos para buceo. Sí, Como es ofrecen muy buceo. bonito aquí también porque estás más como en el medio de los árboles, Ujú. pero yo creo que esta piscina es más como para nadar. Lo que pasa es que alguna gente ya por la mañana temprano vienen aquí a poner su toalla en la silla y así ya queda reservado por todo el día. Pero realmente no es permitido. Ya. Pero la gente lo hace para asegurarse su lugar. Sí. No respeta esas normas. Después vayan a comer, a hacer otras cosas. Puede ser que no están aquí por muchas horas, pero la silla queda así reservado. Fran no quería participar, así que Es agua, ¿eh? No vayáis a pensar que tiene otras sustancias. Ingrid está en la tumbona y voy a coger aquí 2 heladitos. Hola. ¿Tiene de qué sabor? Vainilla de chocolate. ¿Me da 2 de vainilla, por favor? Muy amable, gracias.
Bueno, hay campeonato de lanzamiento de chancla. Así que Ingrid va a participar. Voy a dejar otros ir primero para no que vean mi táctica. Ajá. Tengo que ir a la fila. Sí. Ingrid from Estonia. Ingrid, ready? 1, 2, 3, let's go. It's over there. Habla español también. En Estonia habla. Estonio. Luego me enseñas estonio. Y nos vamos. 1, 2, 3. Muy buena la segunda, ¿eh? Sí, pero No llegó al... no llegó. Ya. Es que me puso nerviosa y no sé, no tenía control de mi cuerpo. ¡Hola, los aplausos! ¡Digo más para Fran de Sonia! Venga, Fran, tienes que cruzar a Cristian, ¿eh? Aguanta, Sergio, bien hecho. Sonia, you are the winner so far. Vente para acá. Eso, muy bien, amigo. Mi amor, te dijo que Eso. puedes ganar. ¿Sabes lo que es un futbolista? Claro. No. Estonia, shalalala, goodbye. No puede ser. Winner so far. Acá está, ahí está la cornisa. Había tanta gente intentando y Fran finalmente Ahí está. superó como el límite No, y ya el próximo que venía. Parecía que no podía nadie superarlo, ¿no? Exacto. Y el próximo que venía después de Fran ya se superó. Y una cosa muy importante cada día es ver a los gatos en la cámara de teléfono. Aquí están. Es muy oscuro porque ya en Estonia es por la noche, pero podemos ver los ojos brillantes de los gatos. Es hora de bañarnos en el mar Caribe. Vámonos hacia allá. Fíjense la playa. Es una playa maravillosa. Es la parte privada de Playa del Carmen que se llama Playa Car. Y realmente está muy bonita. Está todo limpia con arenas blancas y con aguas azules. Y os voy a decir una cosa, que el agua del océano es más caliente que el agua de la piscina. Y en estos momentos no hay nada de algas. Un poquito así en la entrada, pero es nada. Porque hay algunas épocas del año que nos habían comentado incluso en algunos vídeos que aquí en el Caribe hay muchísimas algas, pero en este momento aquí está todo Sí. limpito, toda el agua transparente. Así que vamos a disfrutar de un bañito en el mar Caribe y tenemos que aprovechar porque no estamos aquí siempre. Tengo que mojarme, así es más fácil. Pero si el agua está No es buenísima. que el agua está fría, pero el contraste de estar en el sol con tanta temperatura y después venir al agua, hay un contraste que te pone a sentir un poco así. No frío, pero... Quiero esta playa el tiempo todo el año. Podemos movernos aquí. ¿Sí? ¿Tú crees? Llevamos nuestros gatos y... Quizá nuestros gatos pueden vivir en la jungla aquí del hotel, ¿qué te parece? No estoy diciendo que nosotros vamos a vivir en el hotel. Podemos, si queremos, vivir en Playa del Carmen o en Cancún. Vamos hasta las aguas más azules.
Ya buscamos las aguas más azules en las aguas azules. Fijaos ya el nivel de querer más y más. Esto es agua transparente, pero en el parte de atrás es agua azul. Aquí también la gente hace bastante jet ski y también hay parasailing. Estoy un poquillo resfriado, pero aún así no quiero perder ni un minuto aquí, aprovechando el mar Caribe, aprovechando la luna de miel. Y así que hay que tener la mente positiva y disfrutar cada minuto como se pueda. Fíjense, el hotel tiene como dos partes. Uno se llama Iberostar Waves Quetzal, donde estamos nosotros. Es esta parte. Y después hay Iberostar Waves Tucán, que es en el otro lado. Pero los dos hoteles son básicamente los mismos. Un poco cambia el diseño de las habitaciones, pero la playa, la piscina, la comida, Todas las áreas comunes, todo es de lo mismo. lo mismo. Entonces, si queréis venir aquí, no hace casi ninguna diferencia si escogéis el Tucán o el Quetzal. Y aquí, cuando llegas desde la playa, hay estas duchas. Son bastante bonitos. Y te puedes ya quitar toda el agua pesada. ¿Qué tenemos que hacer? Chicos, vamos a tirar la pelota, a ver el concreto. Dejamos que la pelota rebote, ¿ok? Necesita rebotar la pelota. ¿Quieres intentar ponerlo dentro de ese bote? Easy peasy, súper fácil, ¿vale? Vámonos con el ejemplo, let's go with example, dale, Fanny, decimos 1, 2, 3, dale. La tira ahí. Vengan arriba de Estonia, damos problemas, right in front, ¿dónde va eso usted? Living from Estonia, fuerte el aplauso del tiro. Ok, solamente Estonia. Vamos a ver el power, let's see the power of you. 1, 2, 3, viene Ingrid. ¡Viene Ingrid! Mira, no es de next one, ¿ok? Lo bueno es que vender, usted le tiene el tío, ¿ok? Si mantenga con poquito los Aquí. ¿Español también? También. ¡Cuatro, tres, Y después de este juego va a haber una super fiesta de espuma aquí en la piscina. Así que atentos, que la fiesta continúa. Decidimos a caminar un poco y solo para ver cómo está el barrio aquí, porque es un barrio cerrado. Sí, es un barrio privado y fijaos cómo es la calle aquí, cerca del hotel, y
Aquí a este lado pues van a estar todos los hoteles. Sí. Y también, pues bueno, así aprovechamos y damos una caminata, que nos gusta siempre salir a dar nuestras caminatas. Y en esta área privada pues están hoteles y algunas casas particulares, residencias de lujo, claro. Esta zona es una zona exclusiva, la zona de Playa Car. Pues es un lugar tranquilo, nos han dicho en el hotel que es súper seguro caminar por aquí. Y hay unas garitas en la entrada y salida del barrio, entonces todo está controlado. Ahora mismo, ya que se ha ido el sol, está así el atardecer, está fresquito para caminar, da gusto. Y obviamente si solo vienes a esta parte donde hay los resorts, no vas a conocer México. Ajá. No es el auténtico, digamos, barrio. No, es una parte, ¿no? Es una parte, es una otra realidad. Ajá. Pero sí, es... No, me imagino que no es así para la mayoría de los mexicanos. Sí. Pero es una zona que también recomiendo visitar, porque fijaos lo bonito que es. Y hemos pasado ahora allí, cuando salíamos del hotel, en la entrada, cerca de la entrada está el gimnasio del hotel. Y hemos visto allí también a los animadores que trabajan en el hotel, estaban ejercitándose. Y bueno, también es algo bueno que también utilizan las instalaciones y se ve que entonces los tratan muy bien, porque tienen el acceso a todo. Sí, normalmente estas animadoras de los hoteles tienen acceso a todo y comen lo que comen los huéspedes. Ajá. Son súper simpáticos siempre con nosotros cuando estamos por allí. Siempre... Es solo que seguramente necesitas saber inglés para trabajar aquí en el hotel. Me imagino, porque siempre se suelen dirigir a nosotros en inglés. Sí, No sé es si- algo un poco gracioso porque nosotros hablamos español y ellos hablan español, pero siempre nos hablan en inglés. Yo creo Seguro que- que es por mí. Yo creo que es por ti, porque Sí. eres más con el pelo más claro, los ojos Sí. claros. Piensan que a lo mejor eres americana o algo así. A mí no, que ya me ven. A veces Moreno. hago como la broma diciendo, disculpa, no entendí. Y solo para como una broma, ¿no? Que no sé de hablar inglés. Aquí hay como un pequeño centro comercial. Sí, dicen mini market aquí Ajá. también. ¿Sabes lo que podíamos hacer? Era acercarnos ahí para ver si encontramos el protector solar. Sí, Porque puede ser. Creo que hay solo ropa, pero podemos ver, ¿no? se está Parece acabando. que todo el comercio es la izquierda. Conseguimos un protector solar. Pues así es, aquí en este centro comercial había una tienda. En el hotel hay una tiendita Ujú. que tiene algunos productos y también había protector solar. Pero cuando fuimos a comprar, la chica nos dijo el precio y nos asustamos. El protector solar más barato costaba unos 35 euros. Y después había el normal, por ejemplo, como el que casi siempre usamos nosotros, que es Nivea, 40 euros. Y estamos hablando del bote pequeño, no estamos hablando del bote Sí. grande. Ahora pues acabamos de encontrar este. ¿Y cuánto creéis que nos costó? Bueno, ya desvelamos ya el precio. Fue al cambio 9 euros y algo. Y no se trata de si tienes dinero, si no tienes dinero. Sí. Nadie va a pagar una cantidad absurda para Exacto. un producto. No quiere decir que porque tengas el dinero tienes que pagar un precio que es irreal. Y aquí, con un paseíto de unos minutos, hemos comprado mucho más barato. Y si haces así ahorro en estas pequeñas cosas, pues quizá en otro momento pues vuelves al resort, que es algo más importante que gastar ese dineral en un protector solar. Sí, y seguro que hay muchísima gente, como nosotros incluso, que han ahorrado dinero por mucho tiempo para estar Ajá. aquí, para hacer este viaje. Por ejemplo, en nuestro caso de luna de miel, que es un viaje así un poco más importante. Exacto. Entonces,
decidimos gastar este dinero para estar aquí, pero esto no significa que vamos a hacer así, como gastando en cualquier cosa. Exacto. Y también, ¿qué pensáis sobre este asunto? Que en los, digamos, partes turísticos hay precios tan elevados, porque yo pienso que si los precios están tan malos, tan elevados, la gente dentro de algún tiempo van a dejar a venir aquí. Exacto. Ya nos pasábamos aquí de la puerta de nuestro hotel, de la entrada, y fijaos cómo está, no sé si se alcanza a ver en la cámara, la luna. Está ya anocheciendo y esta es la entrada de nuestro hotel. Aquí esta es la entrada y hoy tenemos una reserva en uno de los restaurantes temáticos aquí dentro del hotel, que son restaurantes a la carte. Sí, vamos a un restaurante japonés. Esta decoración también aquí en la entrada es bonitísima. Que hemos conseguido comprar el protector solar más barato. Te puedo invitar a beber algo en el bar del hotel. Ah, gracias. Sí, porque no es incluido, ¿no? Así es muy bueno invitar, ¿no? Cuando ya está todo incluido. Vamos a pedir un cóctel que en el bar de la piscina no tenían y que se llama Guava Deluxe, que preparan con zumo de guayaba. Vamos a probar uno, los dos. Está buena. Mi amor, cuando estábamos fuera de la habitación, los trabajadores entraban y hicieron algo para nosotros. ¡Wow! ¡Qué detallazo!, ¿no? Sí. ¡Wow! Dice: Sí, señor. feliz luna de miel. Deseamos que disfruten su estancia. Gracias por elegirnos. Iberostar. Wow. ¡Wow! Y una otra cosa. ¡Qué detallazo! Y una otra cosa. Que también nos trajeron este vino. ¡Wow! Las copas. Sí. ¡Wow! ¡Qué detalle de Iberostar con nosotros! Ya desde aquí, muchísimas gracias. Tenemos que estar con la chica que nos recibió en la recepción cuando hicimos el check-in y agradecerle de verdad porque me sorprendió mucho. Y ahora ya por la noche nos estamos yendo a cenar al restaurante japonés que tenemos reservado. Esta parte del hotel. Es todo muy bonito aquí, ¿no? Muy bonito. Y mi esposa también, tan bonita. Japanese restaurant. Ya nos sirvieron el primer plato. Ok, familia, acá está el pollo, allá está el nombre y es Carolina. Ustedes ya está. Vámonos. Vamos, ok, vámonos de este lado, familia, ready. Listo, venga. Are you ready, familia? England. Yeah. Listo, viene 1, 2 y 3. Ok, come on. Open the mouth.
1, 2, 3. Okay. 3, venga. 3, venga. Uno más, venga, más pequeño. Viene, 1, 2, 3, vámonos. Déjalo. Amiga, ven que tal, vámonos. Gracias. Carne de res. ¿Cómo te ha parecido el restaurante japonés? Pues estaba esperando un restaurante japonés con mucho pescado, como estoy ¿Verdad? siempre acostumbrado, mariscos. Y no había nada, o sea, había unos langostinos, Sí. pero claro, así arroz y unos vegetales, una carne de pollo, una pechuga de pollo, un Sí. filetito de ternera. Así, no fue nada especial para mí esta experiencia, pero Digamos, la comida era lo que puedes más o menos comer en el buffet también. claro, o sea, Pero el espectáculo, sí, el espectáculo Estaba estuvo bien. bien y fue muy Sí. gracioso el chico, Sí. y, en fin, estuvo bien. Está bien la experiencia realmente, pero no como un restaurante japonés. sí, sí. Y entonces ahora yo creo que lo que podemos hacer es irnos al buffet, Mm, porque también me gustaría a lo mejor comer otro postre, también. que el que había allí así era una tarta de esas esponjosas que no es tan especial. Y vamos a ver lo que hay ahora en el buffet. Vamos. Unas tartas, una fruta. ¿Qué comes tú? Yo voy a comer lo que estaba buscando en el restaurante japonés, que era marisco o pescado, así que había unos langostinos a la plancha y voy a comer ahora un langostino a la plancha y después me voy a por algún dulce y así me quedo ya mucho más contento que con la visita al restaurante japonés. Y para cerrar la noche tenemos un espectáculo de circo. Ya nos vamos a dirigir hacia allí. Vamos a ver cómo está. Es en el auditorio que comparten las dos partes del hotel. Sí, creo que ya está empezando. Y ya después de asistir a este evento de circo, nos volvemos a nuestra habitación para descansar porque ya es muy tarde. Y esto ha sido un día en un resort de 5 estrellas. Esperamos que os haya gustado este vídeo acompañándonos en este día y agradeceros que hayáis visto este vídeo hasta el final y pediros como siempre que si os gusta nuestro contenido os suscribáis al canal, que eso nos ayuda muchísimo y es totalmente gratuito. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!